noches amigos, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos acá desde el Centro Cultural Universitario de la Universidad de San Carlos, en nombre del señor rector de nuestra universidad, en nombre de la Dirección General de Extensión Universitaria y de su actual directora, la doctora Ingrid. Pues estamos dándoles a usted la más cordial de las bienvenidas, Ingrid Arriola. Muchas gracias, doctora, por permitirnos apoyar a los grupos de teatro centroamericano. Este es un proyecto de teatro centroamericano y es la penúltima, me parece que es, no, todavía tenemos dos charlas más. Bien, esta vez vamos a hablar sobre Teatro Centro y la narrativa escénica en la Guatemala de los 70. Para mis amigos de teatro, Teatro Centro es una institución que se creó, híjole, yo entré al teatro más o menos en los 80, o sea que ya tenía más de 10 años de estar bregando en Guatemala. Y para eso es que vamos a hablar el día de hoy sobre la narrativa escénica de este grupo en los años 70 en Guatemala. Y para eso hemos invitado a un gran actor, director, maestro, el maestro, actor y director teatral desde hace más de 40 años, que se ha dedicado a la actividad teatral en las modalidades de actuación, dirección. Ha sido ganador 2 veces al premio al mejor actor por las obras ¿Conoce usted a la Quinta de Beethoven? De Augusto Tito Medina, y La Gran Noche del Mundo de Rubén Nájera, dos dramaturgos guatemaltecos. También ha compartido varios premios de dirección en el grupo de Teatro Centro. El 10 de octubre del año 2007, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala le otorgó la medalla Hugo Carrillo por su trayectoria teatral. Sus trabajos incluyen, además de dos autores antes mencionados, a Sófocles, Molière, Shakespeare, Calderón, Goldoni, García Lorca, Genet, Ionesco, Arrabal, Carrillo, Arce, Cruz, Galich, entre otros. Es miembro fundador del grupo Axial 970 y de Teatro Centro. Trabajó en varios departamentos en las primeras 4 muestras departamentales, que por cierto les doy la premisa de que se está tratando de agilizar y de ver si logramos hacer para el 2022 revivir nuevamente las muestras de teatro departamental. Ha sido 8 veces jurado de teatro en los Juegos Florales de Quetzaltenango, además en el certamen permanente centroamericano 15 de septiembre. Escribió para el tomo 5 de la Historia General de Guatemala los artículos relativos a la historia del teatro guatemalteco desde el siglo XVIII hasta el presente. Impartió las cátedras de crítica de arte, escenología, drama clásico, drama moderno y contemporáneo, drama tradicional y popular guatemalteco, teoría dramática y cultura, arte, estética en la Escuela Nacional de Arte Dramático Carlos Figueroa Juárez y en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos. Por lo que recibamos con un fuerte aplauso, un apretón de manos, un abrazote a nuestro maestro Alfredo Porras Smith. Bienvenido, maestro Alfredo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por todo ese largo panegírico que leíste. Sos de los grandes actores guatemaltecos, de los grandes referentes del teatro, y tal vez hago mal en decir cuando digo del buen teatro, porque hay buen teatro y hay teatro que no es muy bueno. Así que, bienvenido, y vamos a recibir también con un cálido aplauso al organizador, creador y director de este proyecto centroamericano de grupos profesionales de teatro y de Yago en la Ruta del Acta, el señor Jorge Hugo Carrillo Padilla. Bienvenido, Jorge Hugo. Gracias, Gustavo. Gracias. Hola, Alfredo. Un abrazo desde acá, desde la Tiquicia. Qué gusto verlo, qué gusto tenerlo aquí.
Y pues bueno, qué gusto estar de nuevo con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Hiciste todo un pergamino de Alfredo, pero maravilloso. Y sí, de alguna manera me consta todo eso que decís de Alfredo. En nombre de esta Unión de Grupos Profesionales de Teatro de Centroamérica, Alfredo, le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación para que conversemos sobre esa narrativa escénica guatemalteca de los 70s y de este grupo que se llamó Teatro Centro, que provocó un sismo en el buen sentido de la palabra en la escénica guatemalteca y en la escena guatemalteca de aquellos años turbulentos de la sociedad guatemalteca. Y un poco precisamente alrededor de esta turbulencia, ¿verdad? Guatemala venía de los 60s de iniciar el conflicto armado, con una serie de propuestas sobre el escenario que estaban con una posición política definida, clara, como bien lo dijo Gustavo, Axial 970, con una obra como Sebastián sale de compras, ¿verdad? Que recuerdo que había filas para entrar a la sala de la Universidad Popular, fue un pegue, pues venía de todo eso y de ahí vienen los elementos también de humanos de Teatro Centro. Entonces, Alfredo, un poco como para entrar en materia, ustedes que formaron Teatro Centro, previo a Teatro Centro, ¿verdad? Previo a entrar a la estética que después desarrolla Teatro Centro, ¿de qué teatro provenían? ¿Qué hacían antes de adentrarse a esta estética de Teatro Centro? Fíjese que fue un grupo muy curioso realmente, porque cada uno de nosotros venía como de distintos backgrounds, digamos, de trabajo y en cierta manera de formación. Teníamos, por ejemplo, a Carlos Figueroa Juárez, un actor de años y años atrás, de la época del teatro de repertorio, de que se hacían giras por Centroamérica con 5 o 6 obras al mismo tiempo y nadie sabía el texto exacto de ninguna de las obras, pero era la manera de funcionar. Ahí estaba Carlos también con toda su experiencia de lo que había hecho anteriormente. Y Norma Padilla, viene de un grupo tan especial de actrices que se forman en el Instituto Nacional de Señoritas Belén. Ahí, además de Norma, hay otras actrices que se florecieron, digamos, en la década de 1960 y 70. Estamos hablando también de Samara de Córdoba, Consuelo Miranda, otras personas. Pero Norma tenía esa formación, digamos. Luis Tuchana, y yo diría, Luis Tuchana y Roberto Peña tuvieron un pasón con Carlos Mencos en el Teatro de Arte Universitario. Y clases y obras y más. Ahí está. Iris Álvarez había hecho teatro para niños en la Compañía Nacional de Teatro de René Molina en la década de los 60. Pero ella en ese momento estaba haciendo teatro y danza. Iris se dedicó muchísimo a la danza, mucho más que a teatro, digamos. Y Alfredo Porras, que venía prácticamente de su casa y el colegio con ganas de hacer de todo. Entonces a todo me parecía fabuloso y les decía, ay, sí, hagámoslo. Después vemos cómo salimos de esto. Pero entrémosle al asunto. Eso
hizo de Teatro Centro un grupo experimental realmente, porque cada quien aportó lo que sabía hacer, cómo hacerlo y por qué se hacía, para formar, digamos, la nueva, ¿qué dijéramos? Las nuevas puestas en escena que nosotros queríamos hacer, apartarnos un poco de lo que se había hecho eh, casi rutinariamente dentro del teatro de Guatemala, ¿verdad? Entonces hagamos algo distinto, pongamos otras obras y la experiencia de Carlos Figueroa fue vital para enseñarnos cosas insospechadas para mí, como por ejemplo cómo hacer el blanco payaso. Yo no tenía la menor idea de eso, él sí, porque además era maquillista de teatro de 1000 años, ¿verdad? Entonces, como digo, el telón de fondo de los integrantes originales del Teatro Centro tenían una diversidad de experiencia. Yo diría que yo era el que tenía la menor experiencia. Roberto Peña y yo éramos como los más neófitos ahí, digo yo. Así es, ahí está. Ahora que, bueno, que usted nos da este panorama introductorio de dónde provienen, yo sé que usted se recuerda de esto, en el Conservatorio Nacional de Música, en las instalaciones hacia el sótano, ¿verdad? Estaban las escaleras que van hacia el sótano, donde se guardaban las escenografías de las obras hace años. Mario. Había una cafetería, ¿verdad? Había una cafetería. ¿Qué pasaba en esa cafetería, Alfredo? Fíjese que como cafetería, no sé, pero lo que pasaba es que allí llegaba Roberto Peña. Y fíjense que tengo este libro de no sé quién. Vamos a leer, quiero que oigan esto. Bla, 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 Let's say, Carlos, fíjense que está viendo pasé viendo en la librería El Tecolote, por ejemplo, que hay un nuevo libro sobre el teatro francés de vanguardia. Sería bueno que lo tuviéramos. Todos fuimos a comprar el libro. Todos leímos las propuestas de lectura de Roberto. Ahí estaba Artaud, yo no entendí nada de eso. La Grotowski, tampoco. Y cuando leí lo de, se llamaba el teatro, el nuevo teatro, el nuevo teatro, que era una recopilación de todas las obras de autores de los años 50 y 60 en París. Ahí dije yo, aquí está lo que queremos hacer. Hablábamos, leíamos, discutíamos, Roberto aclaraba cosas, yo no entiendo lo que dice aquí, así dice el feo de aquí, ta, 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 ta. Y tomábamos café y comíamos algo, porque estábamos en la cafetería. Hasta que llegó el momento y dijimos, bueno, ya todo esta banquete que tenemos de información teórica, a ver cómo funciona esto, hagamos una obra, pongámonos a trabajar ya basado en lo que hemos leído, lo que queremos hacer, etcétera, etcétera. ¿Qué obra va a ser? Nadie sabía ni qué obra. ¿De dónde surge el nombre Teatro Centro? ¿Cómo llegan ustedes a decir, bueno, nos vamos a presentar como Teatro Centro? Sí, eso viene por tuvimos la suerte de que Norma Padilla estaba en el grupo y que Norma Padilla conocía a la gente, las personas que administraban este nuevo edificio que se llamaba Edificio El Centro. Ahí, Séptima Avenida y Novena Calle Esquina.
Y entonces, como no teníamos espacio donde hacerlo, seguramente ella comentó eso con alguien y resultó que, que el edificio tenía varios locales comerciales vacíos, porque estaba empezando el asunto. Entonces nos dijeron, miren, si quieren, aquí está, pueden hacer teatro en este local, mejor unamos los dos locales. Y ahí se unieron los dos locales comerciales y ese fue Teatro Centro. Para mí fue la novedad también de un nuevo espacio que se ponía a disposición del público en la ciudad, tener un espacio tan especial, como me decía no sé quién, ay, fíjate que no sé si ir o no a tus funciones porque es que eso de estar sentado en el suelo, vos. Sí, pero acá pusimos petates, habían cojines y creo que habían 3 días nada más por ahí. Y el público se acomodaba como podía, ¿verdad? Eso, por supuesto, nos, digamos que nos restringía un poco las obras que íbamos a poner, ¿verdad? No vamos a hacer aquí una obra muy larga porque no vamos a tener a la gente sentada en el suelo 2 horas, ¿verdad? Tienen que ser cosas más pequeñas. Pero de ahí viene el nombre, Gustavo, que le prestamos al edificio el nombre, Teatro Centro. Muchas Además, gracias. con la denotación de que el Teatro Centro era el centro del teatro. Eso Claro. me dijo un día Rubén Morales, ustedes que se creen el centro del teatro de Guatemala. No le dije, como Teatro Fíjate Centro. que eso quería yo preguntar porque cuando yo me inicié en el Cabal, teatro, que fue en 1977, 78, el boom era Teatro Centro. Y el que montaba obras sí, grandes porque tenían financiamiento era eh, el de Víctor Hugo Cruz, que eran los comediantes que lo patrocinaba la Municipalidad de Guatemala. Pero Teatro Centro era como la élite, era el grupo elitista, el grupo que no cualquiera iba a llegar ahí. Y me dijeron, cuando yo participé en la primera obra, me dijeron, sabemos por qué estás en Teatro Centro. ¿Por qué? Porque sos canchito, me dijeron. Y, y retomando esto, un poco esta idea que plantea Gustavo, con la que concuerdo, con la que concuerdo en el hecho de que eh, se estaba saliendo, ¿verdad? Teatro Centro se estaba saliendo, digamos, del canasto teatral y de la exposición escénica que había en ese momento en Guatemala. Y justamente hacia eso quería un poco apuntar, Alfredo. En ese momento y en ese entorno en el que se vivía en Guatemala, ¿verdad? Estamos hablando de un entorno también represivo y una represión autorizada, porque era una represión del Estado, en las que las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Actuaban a la libre. ¿Cuál era el discurso escénico de los otros grupos y por qué ustedes deciden plantearse otro discurso escénico? digamos que el discurso escénico, como le llama usted, por ejemplo, en la UP, Rubén tenía la manera de escenificar las obras de un realismo subido, cosas muy realistas, y eso era lo que él ponía en escena. Hacía obras realistas y encima las hacía más realistas. Pero, okay. Y uno de los hits de Rubén Morales es que convirtió las obras políticas de Manuel Galich en taquillazos.
taquillazos de taquilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se montó de una manera, llamémosle popular, vaya. Pero nosotros estábamos metidos en otro espacio y mentalmente pensando en otras cosas, ¿verdad? No podíamos entrar a hacer una obra, digamos, con un montaje popular. Al contrario, vamos a hacer de esta obra una obra, por ejemplo, cuando se pusieron Las Criadas, seguimos todo el patrón de el teatro es un rito, un ritual. Entonces la obra se le hizo todo el montaje ritual. Usted se recuerda los trajes, el traje de Madame, el escenario prácticamente era el altar mayor, que a la vez era el tocador de Madame, ¿verdad? Dos candelas enormes cirios, son enormes al fondo, que yo encendía al iniciar la función. Todo el trabajo se hacía sumamente ritual, lento, hasta que entrábamos al texto. Ahí, según nosotros, pues el interés nuestro era escenificar estos textos de obras que no se habían puesto en Guatemala, o que se habían puesto en algún momento, pero que no se habían puesto realmente, con una nueva forma de verlo, de hacer teatro y de verlo. El espacio que teníamos, Roberto lo decía, tenemos el espacio isabelino. Bueno, sí, el espacio isabelino, ¿verdad? Con frente aquí, frente aquí, ante frente. Del tamaño del Teatro Centro, ¿verdad? Usted se recordará que ahí, entre los dos salones, hicimos un huevito en el centro, ¿verdad? Que era el escenario. Entonces teníamos muy poca gente, no eran así las cantidades de público que llegaban a la Universidad Popular a ver la obra de Manuel José o las de Galici y los montajes de Rubén. El grupo 10. El grupo 10 estaba entre, lo voy a decir a ver cómo sale, entre la UP y Teatro Centro. Estaban este grupo que actuaba en el Gaben con obras súper escogidas. Comedias de Broadway, Flor de Castro, me acuerdo, por ejemplo, o otro tipo de comedias, pero eran comedias puestas en escena muy finamente por Ricardo Mendizábal, ¿verdad? La escenografía, el vestuario, todo es muy cuidadoso. Fue muy cuidadoso en la parte, digamos, plástica del montaje. Y nosotros, rituales y haciendo otras cosas. Desde la primera obra que pusimos en Teatro Centro, que fue Pando y Lis, se siguió, digamos, esa línea de lo ritual del teatro y bla, bla, bla. Yo sentía que le iba muy bien al grupo, al espacio que teníamos y a los diseñadores que trabajaban con nosotros, como Ramón Banús, Francisco Camacho, que él hizo, digamos, todo el diseño de Las Criadas, lo hizo Francisco. Ramón diseñó toda la cantante calva. Eran, digamos, artistas y diseñadores de cierta parte académica de artes plásticas, que nos juntamos todos y qué bien. Sí,
Sí, y fíjese que escuchándolo hablar, sobre todo un poco cuando recordamos lo que sucedía en esa cafetería, ¿verdad? Me hizo pensar recientemente en el conversatorio que sostuvimos con Alicia Chong, una actriz salvadoreña que trabaja con una compañía que se llama El Azoro ahora, y ella nos planteaba conversamos con ella alrededor de la investigación y cómo ellas como grupo, que son mujeres, investigaron e investigaban para sus resultados escénicos. Y escuchándolo a usted me hizo recordar las palabras de ella y a la vez, pues bueno, en realidad Teatrocentro, antes, previo a sus ideas de querer hacer teatro o ese teatro que decidieron hacer, previo a eso hubo una gran investigación, porque no se lanzaron a hacer su primera obra después de 2 meses de haber estado juntos en esta cafetería, sino después de haber estado varios tiempo leyendo, discutiendo e incluso riéndose, porque recuerdo las risas, ustedes se las pasaban riendo todo el tiempo. Sí. ¿Verdad? Se la Ahora, pasaban riéndose todo el tiempo. perdón, ¿quiénes fueron los verdaderos fundadores de Teatrocentro? O sea, tú, Luis Tuchán, Norma Padilla. Cuando yo los conocí a ustedes, creo que estaba, no sé si estaba trabajando con ustedes como invitado o era parte de Teatrocentro Javier Pacheco. Javier se unió al grupo a partir de 1980. Ah, Sí, o sea, entonces, Luis Tuchán, tú, eh, Norma Padilla, Norma, eh, Iris, también Iris Álvarez Iris y Álvarez Carlos Figueroa. y Carlos Figueroa son los fundadores de Yo digo, Teatrocentro. sí, sí. Ya. Perdón que les interrumpa, no sé, Jaime, que está en Panamá y que nos está viendo lo de redes sociales, Jaime, ¿tenés alguna actividad en las redes sociales? Si hay alguna pregunta para Alfredo, algún comentario, no, dice usted, mejor que no pregunte. Yo tengo uno A que es ver, de Méndez Turano, Ada Méndez Turano, Tarano. que dice, me pidieron que yo hiciera los cojines. ¡Qué tiempos! Ah, y eran de color verde, Sí, gris. sí, los cojines. Sí. Ahí había muchos cojines, pero ¿de dónde salieron? Yo no me recuerdo, pero montones se apilaban ahí. Sí. ¡Bravo! Jaime, si nos estás escuchando, Jaimito, ¿tenemos alguna pregunta ahí? Porque, a ver, ahí está Hola, hola, Jaime. hola. Hola, Saludos, Jaime. Alfredo, ¿cómo estás? Saludos desde Panamá. Pues Hola. Hola, solamente saludos. un comentario, un aporte que nos hace Méndez Tarano Ada. Dice Ajá. que ella recuerda a la dueña de la cafetería. Sí, Ay, ¿cómo no Dios. la vas a recordar? Claro, claro que sí. Alfredo, retomando un poco todo esto y lo que le decía de la investigación, hay algo que me llama la atención en Teatrocentro, y es que, fíjese usted, de Fanduilis, ¿verdad? A Es mi bella Guatemala, como propuestas escénicas, son muy diferentes. Desde su punto de vista como miembro fundador del grupo y como parte de ese grupo y de toda esa reflexión que ustedes hacían alrededor del teatro, considerando lo que sucedía en Guatemala, porque justamente Es mi bella Guatemala se estrena en el 78 y el 20 de octubre asesinan a Oliverio Castañeda de León. Entonces, ese salto, esa gran diferencia entre una propuesta entre esas propuestas
Pando y Liz, la cantante Calva, Las Criadas, y Es mi Bella. ¿A qué obedece ese cambio? ¿Por qué Teatro Centro decide mover su estética hacia otra búsqueda? Yo creo que aquí hay varios elementos a tomar en cuenta. Uno, esa obra ya no se puso en Teatro Centro, en el teatro. Ajá. ¿Verdad? Porque llega un momento en que nos piden los locales, porque hay escasez de locales después del terremoto del 76. Y nos tuvimos que salir y nos pasamos a Gaden. El espacio es distinto. El grupo había sido calificado de elitista. Existía el interés por hacer una creación colectiva. Creación colectiva, y eso que después lo explicaba. Bueno. Y además había un interés veladamente por ahí de hacer una obra de denuncia. Eso es. Yo no participé en el montaje de Mi Bella Guatemala. Los últimos 2 montajes yo ya no participé porque me fui con Tito Medina a hacer... ¿Conoce usted La Quinta de Beethoven, por el cual me dieron el premio al mejor actor? Pero ese montaje de Tito Medina fue una cosa de meses de ensayo. Y no pude entrar a los ensayos de Mi Bella Guatemala ni de Susanca, que es la obra que hace clic, digamos, entre el Teatro Centro, llamémosle tradicional, que llevábamos, y el salto que se da a Mi Bella Guatemala. Entonces, se quería hacer una obra de denuncia social, mejor si tenía coreografía y canciones. Tuvo coreografía y canciones. El texto se armó más o menos siguiendo una estructura de una obra venezolana, pero la obra venezolana hablaba de Venezuela. Venezuela obviamente. Tuya, de Luis Brito. Eso. Entonces, de Venezuela Tuya, de Brito, se pasó a Es mi Bella Guatemala, un gran país. Pero se le metió, claro, toda la cosa guatemalteca. Más o menos siguiendo, no el orden, pero las escenas de Venezuela Tuya. Entonces, puedo decir que Es mi Bella Guatemala ha sido el éxito más grande que tuvo Teatro Centro. Así, tan grande como el que habíamos tenido con Sebastián Sade de Compas cuando acá lo puso en la UP. Había unas colas horribles en el Gaden. Y el Gaden, ¿cuántas butacas tenía el Gaden? Un aforo más o menos de unos 80-85 personas, ¿verdad? Y las colas cabían 300. Una cosa así. Y la cosa cambió no sé, cambió de tinte porque yo siento que le dieron un tinte que no era el que se había propuesto. Queríamos una obra con música, sí, de denuncia social, pero se convirtió casi en un canto de batalla. Los sindicatos mandaban a pedir, resérveme 200 entradas. No hay 200, imposible. Y las colas, como digo, en el Gaden eran enormes.
Y en un artículo de Prensa Libre, el articulista habla de la obra de teatro que se quite allá y el ataque que la obra hace a las instituciones y a bla, 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 y se presenta, encima de todo, se presenta a 2 cuadras de la embajada americana. La embajada no estaba a 2 cuadras, estaba a media cuadra, porque la embajada todavía estaba en la 12 calle y Octava Avenida. Dije, ya aquí la cosa se fastidió. Ya metieron a la embajada, mejor cerremos esto. Yo estuve en todas las funciones ayudando a meter gente, sacar gente, porque había la logística esa que se puso muy difícil. Y sí, llegó un momento en que yo les dije, miren, vamos a seguir con esto después de lo que publicó Prensa Libre. Entonces, así como, no. Vamos a hacer una sesión y decidimos. Está bien. Y hicieron la sesión y decidieron parar la temporada e irse a México. Ahí es cuando sale a México Luis Tuchán, Iris Álvarez, que no tenía nada que ver con la obra, pero sí nos apoyaba en todo, y otro grupo de personas que venían básicamente de la Facultad de Humanidades, del Departamento de Historia, básicamente. Y ahí, abruptamente, se cortó la temporada de Cine Guatemala. Pero, como usted dice, hay una gran diferencia entre la narrativa teatral de las obras anteriores y esto, porque Sí. esto era algo distinto. Y querían que fuera distinto, entonces fue distinto. Y fue distinto, sí, claro, fue distinto. De hecho, sí, fue un canto de protesta y sí, yo recuerdo esas filas, o sea, recuerdo la cantidad de gente que llegaba y también esto me hace pensar en lo que conversamos el martes alrededor de una pregunta que se le formuló a Edgar Ruano de esta relación del arte, de los artistas con los hechos y con la política, ¿verdad? Y lo que sucede al entorno del sector artístico cuando adquiere una posición clara. Y en este caso, por ejemplo, un artículo en un periódico provoca el cierre de una temporada, ¿verdad? Es decir, de alguna manera es una censura. Totalmente. ¿Verdad? Es una censura de una estructura de poder sobre la necesidad de expresión, ¿verdad? Porque el 20 de octubre del 78 todavía estaba Es mi bella Guatemala cuando sucede el asesinato de Oliverio Castañeda de León, ¿verdad? Secretario general de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos, para contextualizar un poco a quienes nos escuchan sobre esta persona. Retomando también un poco lo de Es mi bella Guatemala, y retomando lo que decía al principio con Ramón Banús y con Francisco Camacho, quería yo preguntarle en ese momento y ahora pues lo hablamos, porque también son plásticamente dos estéticas muy diferentes. Sí. Plásticamente son dos estéticas totalmente diferentes. Retomando un poco la primera versión de Teatrocentro en ese sentido, porque a mí me interesa, me llama mucho la atención porque ahora lo veo desde otra perspectiva, lo que sucedía en los 70s, cuando, pues bueno, en los 70s muere Manuel Colón Argueta, ¿verdad? Fuentes Mohr también, ¿cierto? Y ustedes están manejando una estética totalmente diferente plásticamente.
¿Qué nos lleva a esa estética, a esa estética plástica sobre todo? ¿Qué los conduce? ¿Por qué la proponen? Fíjese que cuando, cuando hablaron con Francisco Camacho para Videa Guatemala, yo dije, Francisco los va a mandar al diablo con semejante otro. Y les dije, ay, sí, me encantaría trabajar. Si quieren, les presento como una serie de bocetos que se me ocurra. ¿De qué es la obra? Bla, bla, bla. ¿Cuántos cuadros son? Ta, 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 ta. Y total, que Francisco llevó los bocetos, digamos, de cómo diferenciar una escena de la otra rapidísimo, ¿verdad? Entraba una cosa y salía otra. Eso era, ¿verdad? La obra estaba dividida como en 22 escenas y nunca se repitió nada. Atrás del escenario era un chunchero de todo. Pero Camacho agarró cabal la tónica hasta los colores a usar para que eso funcionara bien, para que eso funcionara como querían que funcionara, ¿verdad? Lo quería Luis, la música de Igor Castillo. Tenía la gracia de que Igor estaba ahí con la música en vivo, ¿verdad? No se grabó nada, ¿verdad? Tener la música en vivo enriquece el espectáculo, eso lo sabemos, ¿verdad? De una manera enorme. Pero para mí fue un hallazgo, digamos, una sorpresa que un artista y un diseñador como Camacho hubiera hecho todo el diseño de los 22 escenarios para mi bella Guatemala. No sé si de eso queríamos hablar. Sí, de eso queríamos hablar. ¿Qué otra cosa no se me ocurre decir? Como no estuve metido dentro del elenco, llegaba a ver un ensayo como de vez en cuando. Como les decía, mi apoyo al grupo fue las funciones, más que el proceso creativo de los ensayos. Muy bien. Jaime, ¿hay algún comentario o alguna pregunta desde Panamá en nuestra página de Facebook? Si no, para seguir conversando con Alfredo. Sí, por supuesto. Aquí Luis Román le manda un fuerte abrazo al gran maestro. Felicidades, se le quiere mucho, de toda la familia de Triambos. Y por aquí Ana Lorena Carrillo Padilla nos dice que parecía una autocensura, pero en realidad era censura oficial. Trabajan bajo terrorismo de Estado. Como Sí. perdón, algo Dale. que dentro de la historia de Teatrocentro está, por lo menos en mi mente está ahí, es la apuesta precisamente de las preciosas ridículas y del problema que tuvimos con la muerte de Boteo, con la prisión de Edgar Quiñones. A ellos les estaban imputando que ellos eran los asesinos de Boteo. Y fue una cosa fea. Nosotros estábamos sentados en Las Vegas, ¿verdad, Alfredo? Sí. Esperándolos para que llegaran porque nos íbamos a tomar una botella de vino, a platicar. González, ¿cómo se llama? Mario González. Mario González había venido a Guatemala y nos había dado un taller ese día y había llegado a ver el ensayo. Y después nos íbamos con
con Vinicio Morales, Edgar Quiñones y Boteo. Fue una puesta en escena un poco accidentada, pero eso es parte de ese terrorismo que vivimos en Guatemala, porque pasaron frente a la policía y ahí sonó un balazo y le cayó al otro y nunca se supo nada. Sí, yo recuerdo muy bien la muerte de Guillermo Boteo. Si no me equivoco, fue saliendo de un ensayo. Si no estoy mal, fue saliendo de un ensayo del Teatro Gaden, precisamente. Gaden. Sí. Alfredo, Gustavo bien lo mencionó al inicio de su intervención, que habló de un teatro elitista, o que se les decía que era un teatro elitista. Desde mi perspectiva, más que un teatro elitista, no les comprendieron la propuesta estética, ¿verdad? Desde mi perspectiva. ¿Y por qué digo desde mi perspectiva? ¿Y por qué digo esto? Porque en medio de toda esa barbarie que se vivía, lo absurdo era precisamente hablar de esperanza o de otras cosas, ¿verdad? De esperanza, de vamos hacia adelante, cuando en la calle pasaba esta barbarie que es para ojos de quienes lo vivieron, era una cosa de absurdo, de un teatro del absurdo, ¿verdad? Que pertenecía a eso. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo los recibió el público y la crítica, tomando en cuenta justamente la situación de Guatemala? Pues mire, yo siento que el público nos recibió bien. Bien quiere decir, llegaron a las funciones, se sentaron en los cojines y las sillas y los patates, vieron las obras de teatro y de crítica. En ese momento, ¿qué crítica había? La de Luz Méndez. Luz Méndez y Mario Alberto Carrera. Luz Méndez, Mario Alberto Carrera, sí. El Bolo Flores. Solo. Cuando se estrenó, fíjate que cuando se estrenó Fando y Liz, la obra a Luz le fascinó. Le fascinó el montaje, le fascinó la obra y nos dedicó 2 páginas, o sea, páginas enormes de la obra al montaje. Yo creo que eso ayudó muchísimo, muchísimo, digamos, para que cierto público se interesara en los montajes teatrocentro. Como una vez que platicando, no me acuerdo con quién, me decía, lo que pasa es que ustedes y el público que está llegando son como, si no los hijos, los nietos de la revolución del 20 de octubre, que han seguido con todo este asunto, el asunto de renovar Guatemala, ¿verdad? Y estamos renovando el teatro, es renovar Guatemala también. Claro. Y tenían razón los que nos decían que eran elitistas, porque sus obras no se entienden. No. Eso no puede ser. Y alguien llega, pero ¿por qué no hacen como una presentación o y explican de qué se trata la obra? No, le dijo, eso sirve tal vez para los colegios, para a veces no, estamos enseñando teatro. La obra de teatro se explica a sí misma, por sí y para sí. Eso es. No tenemos que explicar nada. Y hacer foros después de la obra no estaba de moda hacerlo, la verdad. ¿Verdad? Hubo uno que otro foro, pero fue foros totalmente de tinte político en Esmibella, Guatemala. Ahí sí. Ahora, Teatrocentro vino a innovar
la forma de hacer teatro en Guatemala. Creo que nuestro teatro era muy costumbrista. A excepción del Tau, creo yo, que se metió a hacer cosas que se fueron a Europa. Una sola vez ha viajado el Teatro Tau para Europa. ¿Y quién más estaba? Surgió el Teatro Gaden, pero el Teatro Centro creo que sí vino como a innovar, a modernizar, a darle otro toque fresco al teatro en Guatemala. Fresco, eso es. Fue como una danada de aire fresco en toda la producción de Guatemala. Cuando decir Guatemala, claro, me refiero a la ciudad, ¿verdad? Habían innovaciones, llamémosle, en nuestras actuaciones, quién sabe, pero habíamos tomado más o menos el quehacer de los ensayos, hacerlos a través de improvisaciones. Y eso era una cosa que ningún grupo estaba haciendo. Improvisar, no, esperanza. Aquí está el texto, muchachos, hagan el texto. Lo tienen que saber para la semana entrante. Ahí nos vemos. Y adiós. Pero nosotros nos metíamos a improvisar escena, a meter cosas, a improvisar la cuestión, a ver qué salía. Pero esta es una cosa íntima que voy a contar. Fíjate que en los ensayos sabíamos si la obra caminaba bien o no caminaba bien, si un niñito que andaba por ahí sentado que se llamaba Jorge Hugo le gustaba o no le gustaba, se dormía o no se dormía. Estaba muy atento a lo que pasaba a la que se veía bien. Dígame si no, Jorge Hugo. Sí, es verdad, Alfredo, usted tiene toda la razón. Es más, recuerdo que una vez mi mamá, no recuerdo la obra que estaban ensayando, pero yo era muy dado a ver las películas que en aquellos años pasaban en la tele, que eran del oeste americano. Entonces, había una forma de morirse de un flechazo y una forma de morirse por un disparo. Algo sucedía en el ensayo, yo no me acuerdo qué estaban ensayando, pero recuerdo que uno de ustedes, mi mamá decía que no se sabía morir, y entonces me llevó a mí al ensayo para que yo les mostrara a ustedes cómo debía morirse en escena. Eso lo tengo tan presente, pero sí es cierto lo que usted dice. Si yo no me aburría, Alfredito, entonces iban en buen camino. Dice Luis Román, ¿qué montaje fue el mayor reto del maestro Porras en el grupo de Teatro Centro y por qué? ¿Por qué? Porque el maestro Porras estaba en él. Además quiere el montaje que yo siento que a mí me quedó mejor y que me gocé plenamente fue Las Criadas. Hacer el papel de Solange en Las Criadas para mí fue un reto de voz, un reto de hacer cosas muy pesadas, pero delicadamente, porque Solange es Solange, ¿verdad? Además me gustó el texto desde que lo leí por primera vez, dije, qué buena obra esta. Entonces, yo digo que mi aporte en el montaje de Las Criadas, porque la cantante es otro tipo de obra. La cantante calva, Alfredo y Norma eran el señor y la señora Smith. ¿Cómo no iba a ser yo el señor Smith? No tenía que hacer. Bueno, ¿verdad? Si sos el señor Smith. Sí. Sí.
Claro. Sí, perdón que les interrumpa, me dice Jaime que hay un par de saludos para el maestro Porras. Jaime, ¿quién saluda al maestro Porras? Ok, por aquí tenemos a Adán Marcelo Solares Barrera. Abrazo fuerte, genial escucharle, necesario hacerlo, nos comenta. Y de parte de Rodrigo Valladares Molina, un fuerte abrazo a todos, muy interesante y ameno el conversatorio. Muchas Bueno, gracias, pues Jaime. muchas gracias, muchas Muchas gracias. 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 Gustavo, ¿algo en la página del CCU? No, fíjate que más o menos lo mismo, Ah, ok. como están enlazadas. Am, Alfredo, tu, tu experiencia en Teatro Centro, y aparte de las experiencias íntimas del teatro, del grupo de Teatro Centro, pues hay una anécdota que se las voy a contar porque es agradable y a lo mejor nunca la voy a contar. Estábamos en mi casa y había una chimenea. Habíamos tomado algunas bebidas espirituosas. Estábamos escuchando ópera Vaya si le gusta la ópera, Alfredo. y de repente ya no había leña. Vino Alfredito y se quitó su corbata para tirarla para que hiciera fuego. Entonces vino Luis Tuchán y se quitó los calcetines y los tiró. ¿Verdad? Buena cosa, pues te preguntaba, Alfredo, si esa experiencia maravillosa que adquiriste en Teatro Centro, en alguna medida la pusiste también en práctica con tus alumnos en alguna de tus clases en la Escuela Superior de Arte. Importante pregunta. Pues, ¿qué te dijera? Ha pasado tanto tiempo. Los alumnos en la escuela no tienen la más remota idea de lo que pasó en el teatro antes de que ellos llegaran a la escuela. Entonces, y a cada rato estamos con que, miren, una persona con mucha experiencia y que ha trabajado en el Teatro de Guatemala 10.000 años, es Alfredo Porras y lo tienen de maestro y bla, 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 bla. Eh, yo no he detectado, digamos, que algún alumno se interese por alguna cosa en especial o por alguna faceta especial del teatro de hace 40 años o en lo que yo hice en teatro, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que has sido mentor de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que has sido mentor de la Escuela Superior de Arte? Este, ¿Estaré yo equivocado? Quiero que me saques de esta duda, por favor. Yo siempre he dicho que hace falta que en las escuelas te enseñen, primero, la memoria histórica. ¿Qué hubo? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué habían obras de teatro en las que habían colas en la Universidad Popular? Y ahora llegas a una obra y hay 15 personas. ¿Por qué? ¿Y qué hicieron para que yo me sienta orgulloso de lo que estoy estudiando? El teatro ha tenido una competencia feroz de otras formas de entretenimiento. El teatro que tú y yo conocimos, Gustavo, no tuvo ese constante acoso, digamos, publicitario de otras cosas. Llegó un momento en que dije, oh, pero ¿por qué las obras de teatro tienen que ser transformadas a lo Circo del Sol?
el teatro no es eso. Pero, y además, la situación del teatro, yo creo que nunca ha sido así buena en Guatemala. Ha habido crisis tras crisis y el colmo es que en tiempo de Shakespeare también se habla de que hay crisis. En tiempo de Shakespeare, claro que había crisis. Espero que no me van a censurar esto, pero para los amigos quiero decirles que lo que acaba de decir el maestro Porras, por eso a nosotros nos dicen que tengas mucha mierda. Y es por el montón de mierda de los caballos que estaban afuera del teatro, es porque habían llegado muchos carruajes. Y esto lo tiene que saber el público, porque a veces me ha pasado que alguien me pone, cuando vamos a tener un estreno de obra, mucha mierda, y alguien que según me quiere mucho abajo pone, qué abusiva esta persona, ¿por qué te pone eso? Porque no saben de dónde viene esto y ahora se los digo, porque es una tradición desde Shakespeare para nuestros días. Sí. Pues qué alegre, mira, dice Verdad Soto, lo amo mucho maestro de maestros, Porras Smith, es mi papi del teatro, gracias por tanto conocimiento que me dio maestro hermoso, mi maestro de maestros Alfredo Porras. Te lo dice Verdad Soto Guerra. Gracias. Aquí tenemos una pregunta que me está entrando por WhatsApp. ¿Era Yolanda Williams parte de Teatro Centro? Sí fue. Yolanda llegó a hacer el cepillo de dientes. Y el cepillo de dientes se había hecho anteriormente con Axial 970 en el Garden. Y Luis dispuso hacer el cepillo otra vez en Teatro Centro con Yolanda. Y entonces Yolanda, sí, llegó. Y Yolanda participa en otros montajes como los Juegos de Susanka. Sí. Ahí está Yolanda. Yo no estoy tan seguro si Yolanda participó en Idea Guatemala. No. No, ¿verdad? No, ahí hay otros. Sí, y yo la recuerdo después en Edipo Rey. Sí, claro, en Edipo Rey. Ya en otra etapa, pero sí la recuerdo después en Edipo Rey. Así ahora, sí. Fíjese que hemos hablado tanto de Teatro Centro y hemos hablado tanto de nombres, pero no hemos visto rostros más que el suyo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una foto que tal vez Claudia nos pueda hacer el favor de subir para que veamos esos rostros de los que tanto hemos hablado y de este grupo, y que usted nos diga, pues bueno, ¿quién es quién? Ahora Claudia va a subir la foto. Vamos a darle un tiempito, ahí estamos. Mire usted, Alfredo. A ver. Para empezar, miren, ahí todos estamos preciosos. Estamos jóvenes y con muchas ganas. Básicamente, este es el grupo que va a ser Fando y Liz. Ajá. ¿Verdad? De mi izquierda está Alfredito Porras, atrás Roberto Peña, en el centro Norma Padilla, atrás Luis Tuchán y al lado de Norma Iris Álvarez. Sí, este es como el núcleo, digamos, del cual sale Teatro Centro. Aquí el que nos falta sería Carlos Figueroa, que estuvo en Fando y Liz y otros montajes, y él estuvo en mi Idea Guatemala, ya me recordé. Sí, no sé por qué, porque no sé ni dónde ni cuándo nos tomaron esa foto.
Ay, este hombre, qué precioso ver ¿verdad? eso. Y recuerdo Ay, Dios. que Iris Álvarez y mi mamá doblaban a Liz, ¿verdad? Sí, Perdón, esa fotografía de cuándo es 1800, es parte del bicentenario, ¿no? 1840. Es parte del bicentenario, sí. Ay, Es la Norma joya del Padilla, bicentenario. ay Dios. Fíjate que yo a tu mamá la Sí, ¿verdad? conocí ya una persona seria. Y Alfredito, pues él trabajaba en el Liga, ya estaba por entrar al Liga, porque en el Liga estuvo como 40 años él trabajando. sí. Este, Alfredo, perdón que te interrumpa, Gustavo. Yo tengo una pregunta y es una pregunta que además voy a lanzar al aire, ¿verdad? Pero siempre, porque claro, yo era un niño y pues tenía otra visión de mi madre, ¿no? Por supuesto, pero ¿cómo era Norma Padilla en los ensayos y en Teatro Centro? Fíjense que a mí me empiezan a doler las piernas. Cuando me empiezan a doler las piernas es que ya me quiero ir y no quiero ver la obra de teatro. No sabía. Además de ser una fascinante compañera de trabajo. Tenía cada ocurrencia. Pues, por lo menos en lo que a mí me corresponde, cuando estuvimos con Consuelo Miranda, Norma Padilla, era un deleite, porque además se les ocurría cada cosa. A Norma, a Consuelo se le ocurría cada cosa, y Norma la secundaba, o a veces se ponían a reír de lo que sucedía, ¿verdad? Yo era un pobre Sí. niño y dice, y dice Luis Tuchán, reíte, ¿te acordás, Alfredito? Que se ría, y a mí no me salía la risa. Reíte, ja, 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 ja. No, reíte, ¡ah! No puedo. Hasta que ya estaba muy molesto. Luis Tuchán, que se molestó, se levanta, Consuelo Miranda agarra de la mano a Norma Padilla y le dice, mira Luis, no sigas molestando al muchachito. No se puede reír, cambiarle la escena, ¿no ves que él es un idiota? No me ayudes, comadre, dije yo. Ay, Dios Ay, mío. no. Pero bueno, yo creo, Alfredo, que podemos ir cerrando. La pasé muy bien con usted. Muchas gracias por este conversatorio. Fue muy ameno, fue muy rico, digamos, como bien lo dijo Gustavo, hacer memoria, porque es importantísimo hacer memoria y saber de dónde venimos. Eso es muy importante, saber qué se hizo antes de lo que nosotros estamos haciendo ahora, para no creer que estamos descubriendo el agua tibia, ¿verdad? sí, Eso es muy importante, porque a veces se cree que se está descubriendo el agua tibia y no. Hay experiencias años atrás que ya habían incursionado y ya habían investigado alrededor del hecho escénico. Y no solo hablo de Guatemala, sino hablo de toda la región centroamericana. Que dicho sea de paso, como le dije yo a usted al puro inicio, mientras no estábamos al aire, que en 2 años se cumplen 50 años del estreno de Fan Release, el primer estreno oficial de Teatro Centro, ahora en el 2023. De mi parte, Alfredo, muchísimas gracias. En nombre de esta unión de grupos profesionales de teatro centroamericano, le damos las gracias también. Teatro 50 al Sur de acá de Costa Rica, Teatro Sombrero Rojo de acá de Costa Rica, Creación Colectiva de Panamá, Grupo Teatral Bambú y Atanor Teatro de Honduras, que somos los que estamos pues detrás de este proyecto que se llama En la Ruta del Acta Yago. Gracias, gracias Gustavo de nuevo por estar dando ese soporte y estar presente aquí a través de la DIGEU y el CCU. Gracias Claudia también por tu apoyo y pues
Los esperamos el sábado, que tenemos otro conversatorio. El sábado será sobre la producción artística del Festival Internacional de las Artes de acá de Costa Rica. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias Alfredo, en nombre de todos los artistas y de todos los trabajadores del teatro en Guatemala. Gracias por ese legado que nos dejas. Gracias por estar todavía con nosotros, contando estas historias y aprendiéndote obras y ensayando obras, porque ahí sigues. Gracias por ser mentor de la Escuela Superior de Arte. Pues eso es lo que necesitamos, maestros de tu talla. Muchísimas gracias, Alfredito. Gracias, Jorge Hugo Carrillo. Gracias, público. Les recuerdo que mañana estamos a partir de las 8 de la noche en Rincón Literario, rindiéndole un homenaje póstumo a Mario Roberto Morales, Premio Nacional de la Literatura, un gran intelectual, un gran docente, un gran guatemalteco. Muchísimas gracias, pásenla bien.